Gracias, Antonio. Un placer estar con ustedes esta noche, queridos hermanos. Les recordamos que hoy es noche de oración, así que vamos a orar. Si tienen ustedes alguna petición, pueden ir escribiendo ahí en los chats de Facebook y YouTube para que al final podamos incluirlas en nuestras oraciones. Dar cuando no tengo. Uno pues de los argumentos o de explicaciones que dan algunos hermanos y algunas personas cuando se trata de dar, es que dicen, es que no tengo. Cuando yo tenga, voy a dar. Y justamente esta noche queremos mencionar lo contrario. ¿Cuándo es que uno debe dar? ¿Hay que esperar a tener o hay que atreverse a dar cuando uno no tiene? Vamos a estudiar esta noche una historia bien interesante que está en las Escrituras y tiene que ver con el profeta Elías. Elías vivió en la época del rey Acab y Acab comenzó a reinar Israel por ahí del año 874 y se mantuvo en el poder hasta el 853, es decir, por un poquito más de 20 años en el poder, 22, 21 por ahí. Así que dice la Biblia, imagínense, tantos años en el poder y el tipo era pues un rebelde delante de Dios. ¿Cómo permite Dios que gente de esa calaña dirija a su pueblo? Bueno, pues esa es una reflexión bien interesante, bien interesante. Y queridos presentes, su reinado se mantuvo marcado por la idolatría. Acuérdense que antes los años van para abajo, ¿eh? Por eso decimos 874 hasta el 853. Su reinado se mantuvo marcado por la idolatría, la infidelidad y los abusos contra el pueblo de Dios. Pero también la esposa fenicia, la temible Jezabel, que era fiel seguidora de Baal, trató de imponer a toda costa su religión al pueblo del Señor. Es decir, a toda costa había que creer en las ideas religiosas de Jezabel. Trajo profetas, trajo gente para difundir entre los hebreos pues su fe, y trajo una gran cantidad de sacerdotes y clérigos del culto a Baal y Astarte. Y empezaron a dar fruto, introdujo ritos de la religión cananea, persiguió a los adoradores del Dios de Israel, así como a sus sacerdotes. Jezabel era una mujer con carácter y quería que sus decisiones se consideraran. Y una vez más, la Biblia dice que la corrupción, la idolatría y la maldad resurgieron en el pueblo, entre los hijos del Señor. Había una lucha tremenda entre dos, entre dos tendencias espirituales, pero como resultado, Israel entró en una grave crisis de identidad espiritual. Ya había muchos seguidores de Baal, Astarte, y había también seguidores del Dios del cielo. Pero entonces aparece el profeta Elías. El profeta Elías es enviado por Dios para anunciar que no habría lluvia durante 3 años. No va a llover durante 3 años como una muestra de la molestia,
del Señor, la ira divina, ante la idolatría del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo está desobedeciendo, el pueblo se está portando mal y los gobernantes de Israel. Fíjense qué curioso. Él solo era un mensajero. Él estaba anunciando al pueblo de Dios la voluntad del Señor. Y lo que se les ocurre a los gobernantes es arrestar al profeta. Hay que arrestarlo. Está provocando problemas, ¿no? Los problemas no los provoca el profeta. Los problemas los está provocando la idolatría del pueblo de Israel. Y entonces dice la Biblia que el profeta huye al norte de Palestina. Y durante un tiempo es alimentado por cuervos en el arroyo de Querit. ¿Qué experiencia más extraordinaria la de Elías? El Señor le dice que tiene que irse, pero pues no lleva maleta, no lleva nada. ¿Y qué voy a comer? Yo voy a proveer el alimento. Y envía a los cuervos a alimentar al profeta Elías. Posteriormente, cuando la Biblia dice que el profeta tenía que partir de ahí, le dijo el Señor, vas a ir a Sarepta. Sarepta ya no era Israel, ya no formaba parte del territorio de Israel. Y era un lugar, una población pues sin tanta importancia. Es muy chiquita, es decir, no tenía nada extraordinario. Y el Señor le dice, vas a ir a una viuda, con una viuda. El hambre azotaba toda la región, tanto de Israel como pues de la zona esa de Fenicia, Siria. Y entonces le dice el Señor, vas a ir con una viuda pues muy pobre. Pero Señor, ¿qué puede ofrecer una viuda pobre? En el estrato social de aquella época, las viudas estaban en lo más bajo de la sociedad, en el sentido de pobreza. No había nadie más pobre que una viuda, porque pues había perdido su esposo, no podía trabajar, las mujeres no tan fácilmente conseguían trabajo, era bien difícil. ¿Y acaso no necesitaba más bien que el profeta le diera algo para que la alimentara a ella y a su hijo? Pero llega el profeta Elías con la viuda y le pide alimento. Le pide alimento. ¿Saben que a veces la gente de escasos recursos, la gente que no tiene dinero o la gente que está pasando por momentos difíciles, piensa o pensamos pues que no hay nada que darle a Dios? Pero nadie puede decir que debido a su situación económica está exento de dar una ofrenda al cielo. Es que no tengo. Pero el caso de la viuda es extremo. Efectivamente no tiene nada que dar. Pero Elías le hace dos peticiones muy atrevidas. Muy atrevidas. Le dice, necesito que me des agua. No hay agua. ¿Hace cuánto que no llueve? 3 años. ¿De dónde saca el agua? El agua es muy valiosa. Nosotros ahora mismo estamos con una situación de agua bien delicada. Bien delicada. Y mis queridos hermanos, pero ellos tenían 3 años. El año 2022, yo pasé unos meses ahí en Montemorelos. Y hubo una crisis de agua que yo nunca había visto. Pero en Montemorelos había un poco más de agua. ¿Sabe dónde estaba la cosa dura? En Monterrey. En Monterrey la cosa llegó a ser tan grave que recuerdo que uno de mis sobrinos no tenía agua en su casa.
pero no tenía agua por días. Y un amigo le dijo, yo sí tengo agua. Y se fue a bañar a casa del amigo. Pues los vecinos le echaron pleito al muchacho. Pero la cosa se puso brava. ¿Por qué estás trayendo a bañarse aquí? Porque rápido se dieron cuenta. Imagínense ya en qué punto estaba la situación. La viuda le ofreció el agua. No había agua. Pero dijo, te voy a compartir agua. Pero entonces le hace una segunda petición. Dame algo de beber. De comer, perdón. Necesito comer. Y entonces ella así de plano le dice, Primero de Reyes 17:12. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. No tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, en una vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí, para mi hijo, para comerlo y después morir. Ya no me queda nada. Ya no tengo nada. Solo tengo un puñado de harina y un chorrito de aceite. No tengo nada que darte. Y es lo último que nos queda. Nos vamos a comer mi hijo y yo. Y pues ya después no habrá nada más que esperar la muerte. Y entonces Elías, ahí en Primero de Reyes 17, le expresa unas palabras que me impactan. Le dice, no tengas miedo. No tengas miedo, mujer. Sabe que mucha gente tiene miedo de confiar en Dios a través de las ofrendas. Mucha gente tiene miedo. Es que no tengo, pastor, no tengo nada. Todo lo que tengo se me va. Hermano, no tengas miedo. La mujer le explicó al profeta del Señor que no tenía ya posibilidad y era real. Un chorrito de aceite y un puñado de harina. Iban a calentar la leña ahí. Es todo lo que hay. ¿Cuánto va a salir aquí? Un pedacito de pan. No muy grande, pero es todo lo que hay. Y ya después de eso ya no habrá más. Pero hermano, Elías le dice a la mujer, mira mujer, no tengas miedo de confiar en Dios. No tengas miedo de dar. No tengas miedo de poner a Dios en primer lugar. Muchos de nosotros tenemos miedo cuando se trata de dar. Muchos de nosotros pensamos que si le damos a Dios nos vamos a quedar desamparados. Y primero mejor asegurar los cobros, las deudas, que darle a Dios. No te escudes, hermano, en tu pobreza para evitar depender de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros está en la condición de esta viuda. Pero no digas, es que yo soy pobre, es que no tengo, no puedo dar. Y mis queridos hermanos, Elías le dice a la mujer, mira, sírveme a mí primero. Esa frase, dame a mí primero. O sea, pues ya no hay más. Si te sirven a ti la comida es porque ya no va a haber más. Pero cuando Elías dice, primero yo, eso conlleva que habrá más. Habrá más. La viuda pudo haberse enfadado, pudo haberlo insultado, pudo haberle dicho, ¿cómo te atreves a quitarme el pan de la boca? Y no solo a mí, a mi pequeño. Claro que no te daré nada. Recuerda que no es hebrea.
vive en Sarepta. No pertenece al pueblo de Israel. Pero Elías le dice, dame a mí primero. Y la viuda decide confiar en Dios de manera providencial. ¿Qué la hace a ella confiar en el Señor? ¿Por qué está confiando en Dios? ¿Qué la motiva a confiar en Dios? Pues simple y sencillamente decide poner al Señor, al Dios de Israel en primer lugar, y resulta que providencialmente aparece más harina para comer en su alacena. Imagínense, dice Primero de Reyes 17, 15 y al 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante, esta parte me encanta, durante muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni menguó el aceite de la botija, conforme la palabra del Señor dicha por Elías. Hermanos, esta mujer, dice la Biblia, pudo alimentarse muchos días. Dice que comió ella y su casa. Cuando dice su casa, lo más probable es que se refiere a sus parientes, a su hijo y a alguien más. ¿Todo por qué? Por confiar en Dios, por confiar en la palabra del Señor, ponerlo en primer lugar, poner al Señor en primer lugar cuando no tenía nada. Por eso, fe es dar cuando uno no tiene. Cuando uno no tiene. Fíjese cómo dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y reciben más de lo que dan. Maravilloso. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y van a la pobreza. Hay quienes reparten y reciben más de lo que dan. Mi querido hermano, tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a depender de Dios. Tienes que aprender a ver la mano poderosa del Señor. Y esa mano poderosa se puede manifestar a través de las ofrendas que uno le da al Señor, como en el caso de esta viuda. Para vivir hay que compartir con los demás lo que uno tiene, aunque sea poco. No, porque yo tengo un chorrito de aceite y un puñadito de harina. Con eso. Eso es suficiente. Este versículo me encanta, hermanos. Es Proverbios 3, 9 al 10. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, yo le recomiendo mucho esta versión. Si a usted le gusta hacer estudios, investigación en temas hermenéuticos, es muy buena. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. La Escritura dice, honra al Señor con tus bienes. Los recursos que Dios nos da son un medio para adorarlo. Son un medio para engrandecer su nombre. Y la promesa del Señor es la abundancia, la prosperidad, el crecimiento. ¿Cómo pasó con esta mujer? Ella no tenía. Dios llevó a Elías con una mujer que no tenía, pero que Dios podía hacer un milagro en su vida. Pero para que obrara ese milagro, ella tuvo que dar.
Ella tuvo que confiar. ¿Qué seguridad había que ocurriera un milagro? Pues ninguna. Ella estuvo dispuesta a dar su harina y su aceite, su pan, con el profeta del Señor, y el Señor no le falló. No le falló a esta chica. La dadivosidad, hermanos, es un fruto de la fe. Uno de los principales frutos de la fe es la dadivosidad, cuyo principio fundamental, pues, es el amor. Cuando uno cree en Dios, cuando uno aprende a confiar, a depender de Dios, empieza a desarrollar el corazón la generosidad. La generosidad. Vamos a dar esto, vamos a dar aquello. Este maravilloso mecanismo divino, o sea, la fe, modifica el egoísta corazón humano, de manera que la abnegación va ganando espacios en la conciencia. Uno disfruta el dar. Uno se goza en dar. Uno de los principales frutos de la fe es la dadivosidad. Oiga, pero que yo no tengo, es verdad. Yo no digo que no. La viuda tampoco tenía. En realidad, dar es un milagro, un misterio, una anormalidad en la mente de un ser egocéntrico como uno. ¿Por qué damos? Porque Dios está produciendo generosidad en el corazón. ¿Por qué le damos al Señor? ¿Cómo es que damos al Señor? Porque Dios provoca la generosidad en nuestra vida. Porque Él va desarrollando la fe. Y de pronto uno aprende a dar. Yo conozco mucha gente en diferentes partes. Pero un día un hermano me dijo, mire pastor, Dios me ha bendecido tanto. Es un hombre muy fiel, muy fiel. La devolución de sus diezmos. Y es muy generoso con sus ofrendas. Pero además de eso, él dice que un porcentaje de sus ganancias los destina para apoyar a gente necesitada, directamente. Y cada mes le dice, Señor, llévame con alguien que necesite comida. Llévame con alguien que necesite comprar medicinas. Tú condúceme. Y cada vez nuestro hermano le ayuda a alguien necesitado, que no ha podido pagar la escuela de su hijo, que ha tenido problemas, que se ha quedado sin empleo. Porque la fe impulsa la generosidad en la vida. Queridos presentes, decidamos confiar en Dios cuando pasemos por situaciones económicas difíciles. Nuestro país es un país complicado, que en diferentes situaciones ha tenido crisis económicas. Pero una crisis económica no es un pretexto para decir, Señor, no tengo. Recuerde que la viuda de Sarepta no pertenecía al pueblo de Dios. Y aún así estuvo dispuesta a confiar en el Señor. Y Dios no le falló. Expresemos al Señor nuestra fe a través de bondadosas ofrendas. Bondadosas ofrendas que nos permitan agradecer a Dios todo lo que nos está dando. Y comprobar eso de que fe es dar cuando uno no tiene. Aprendamos a vivir de la mano del Padre Celestial. Él no va a fallarnos. No le falló a la viuda y no nos fallará a nosotros. Sea generoso, hermano. Sé generoso. No digas, no tengo. Pues ahí está la oportunidad para creer,
Ahí está la oportunidad para darle a Dios y comprobar que su mano es poderosa. Si decimos, voy a esperar hasta que Dios me dé, tú no vas a comprometerte con Dios. La experiencia de la viuda nos recuerda ese paso maravilloso de la fe. La viuda aprendió a confiar en Dios cada día, porque cada día se acababa el aceite y se acababa la harina. Y cada día iba a la cocina y cada día veía que Dios la estaba bendiciendo. Nosotros hoy podemos confiar en el buen Dios. Nosotros hoy también podemos confiar en su santa palabra y decirle al Padre Celestial, Señor, yo también quiero confiar en ti. Ayúdame a dar ahora que no tengo. Ayúdame a ofrecerte a pesar de que mi panorama sea tan difícil como el de la viuda, que tenía sequía, crisis económica, que había fallecido su marido y que estaba en el estrato social más bajo de la sociedad hebrea. Ojalá que nosotros hoy decidamos dar aunque no tengamos y poner a Dios en primer lugar para ver la maravilla de su poder. Que el Señor les bendiga en esta noche y que esta reflexión nos ayude a poner al Señor